Pues el proyecto Optometría Senior nace a raíz de una tesis doctoral que se desarrolla en residencias para personas mayores. Y durante esa tesis pues, se detectó que había un gran número de personas que no veían bien porque no tenían una corrección adecuada o porque hacía mucho que no se revisaban o que nunca se habían revisado la vista. Ante esta demanda, las profesoras de la materia Optometría 4, que es donde está encajada este proyecto de APS, decidimos o planteamos desarrollar la práctica clínica de la asignatura en los centros de mayores, de tal forma que los alumnos hicieran sus prácticas, hicieran exámenes visuales a los mayores y al mismo tiempo que aprendían, hacían práctica real, ponían en práctica sus conocimientos, pues se generaba un beneficio social importante porque se detectaban problemas visuales serios que necesitaban pues, derivación urgente al especialista, se detectaban errores de refracción sin corregir y otras necesidades visuales, muchas simplemente de salud ocular. Estas prácticas foron moi interesantes para nós como alumnos porque nos achegaban a xente co que podemos tratar na nosa vida cotiá, desenvolvendo o noso traballo. Pareceume moi instructiva tamén, porque ademais de ser unha boa práctica para nós, pudemos axudar a persoas maiores a descubrir problemas que o mellor tiñan ou descoñecían para que os axudaran a desenvolverse na súa vida cotiá. El proyecto se empezó a desarrollar en principio sin saber que era una experiencia APS realmente, hasta que después nos fuimos un poco metiendo dentro de este mundo. En este curso, en el curso académico pasado, lo pusimos en marcha ya como un proyecto de aprendizaje-servicio, en el cual, a través de la práctica clínica real, se presta un servicio social a una comunidad desfavorecida que son las personas mayores que están en residencias públicas.